¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, Buenos días, licenciado. licenciado. Buenos días, Lice. Licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. Esperando, pues, que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, las actividades. De igual manera, si estamos faltando de entregar algún certificado, algún pase del siguiente nivel, entregarlo, por favor, lo más pronto posible, ¿no? De igual manera, en este caso, tratar de estar al día en las pensiones para no tener ningún contratiempo, ¿sí? Bien, en este caso, chicos, la anterior clase nosotros estábamos revisando un poco acerca del Islam clásico, ¿no? ¿Qué logramos identificar? Si bien es cierto, dentro del Islam, en este caso, logramos establecer lo que son pequeños parámetros, ¿sí? En donde eventualmente la religión islámica se logró ubicar, en este caso, ¿no? Debido directamente al desarrollo, en este caso, por parte de el representante conocido como Mahoma, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí también podemos determinar que uno de los representantes directos de esta religión, pues, fue en este caso, el representante de Mahoma, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, ¿sí? Mahoma, ¿a qué edad comenzó su predicación? A los A los 40. 40. A los 40 años. Muy bien. ¿Cómo se llamaba la esposa de Mahoma? Maimuna. Casi, casi, pero no. ¿Cómo se llamaba, Ya, muy bien. ¿Cómo se llamaba? ¿Sí? Si bien es cierto, Mahoma empezó su predicación cerca de los 40 años, pero tuvo un matrimonio con la representante de un comercio sumamente grande, ¿no? Conocido como Hadilla, ¿sí? Si bien es cierto, desde ahí, desde esa edad, comenzó su predicación, ¿no? Tuvo también la gira, la huida que él tuvo. De igual manera, tuvo que enfrentar una serie de contratiempos con las tribus árabes, ¿no? Además de ello, con el pasar del tiempo, se unificaron, en este caso, en un solo territorio, en una sola cultura, pero obviamente a raíz de esta nueva religión, ¿sí? Me regalan unos 10 segunditos, por favor, ya les voy a compartir pantalla para seguir avanzando en los temas que tenemos el día de hoy, ¿no? Entonces, básicamente, el crecimiento de los islámicos se dio en base a la religión, a la creación, ¿sí? Y la participación de Mahoma, ¿no? Obviamente, pues hasta el día de hoy es considerado como uno de los profetas más importantes y sobre todo para los islámicos como tal, destacan que solamente dentro de su mundo religioso, Mahoma es el único profeta y Dios, en este caso Alá, es el representante divino. ¿Sí? O sea, es decir, Alá es el Dios y Mahoma es su representante, por ende, pues en ese caso no existe ningún tipo de representación hacia otro personaje, hacia otra imagen o a su vez hacia otro Dios, ¿no? Y esos parámetros religiosos todavía se mantienen hasta el día de hoy. Ahora, como ustedes saben, tanto el islamismo como el cristianismo y el judaísmo son tres religiones sumamente grandes en el mundo y además de ello comparten bastante similitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a comparar el islamismo con el cristianismo y el judaísmo también, mantienen lo que son características similares, pero con visiones, en este caso, diferentes, ¿no? Por ejemplo,
En el judaísmo, sí, en el islamismo, en este caso, mantienen lo que son parámetros religiosos y en algunos casos destacan fechas como el Ramadán, en donde son etapas en donde no se puede consumir carne, no se puede realizar actividades que estén en contra de la voluntad de Dios, y es algo similar a lo que en este caso destaca en el cristianismo. Por ejemplo, en la Semana Santa, ¿qué tipo de cosas no podemos hacer? Bañarnos, no comer carne, Ir a ¿Ya? ¿Qué misa, más? Ir a misa, el domingo de Ramos, ayunar, respetar las religiones de cada uno, pasar en familia. Ya, muy se come bien. pescado, comer Excelente, ¿no? pescado. Son parámetros en los cuales nos indican una conducta que nosotros debemos tener, ¿no? Entonces, prácticamente mantienen hasta el día de hoy una gran aceptación, sí, en nuestra sociedad, estas religiones en el mundo, ¿no? El día de hoy nosotros vamos a trabajar en el tema del renacimiento, ¿sí? Como ustedes saben, el Renacimiento prácticamente fue una época entre los siglos XVII y XVIII en donde el arte, pues, se desarrolló, ¿no? Hablando directamente de representantes icónicos como el representante que creó la Mona Lisa. ¿Hemos escuchado acerca de la Mona Lisa? Es una de Sí. las obras más importantes del mundo. Excelente, muy bien. ¿Quién la creó? No fue Leonardo Da da Vinci. Vinci, algo así, pues, ¿no? Leonardo da Vinci, excelente, muy bien, ¿no? Ahora, como ustedes saben, pues Leonardo era una persona sumamente inteligente, sumamente entregada a todas las actividades que él realizaba y sobre todo, a destacar, la Mona Lisa, pues es una de las obras más importantes que él creó, ¿no? Se especula, en este caso, que la representación, sí, de la Mona Lisa era de aquella chica que ayudaba a Leonardo en los quehaceres del hogar. Sin embargo, existen otras versiones, ¿no? De otros historiadores que dicen que la Mona Lisa en realidad nunca existió, sino más bien él lo representó en este caso como su propia pintura, pero en mujer, ¿no? Entonces, son versiones y versiones, pero lo que es descatable es que prácticamente representa un trabajo sumamente realizado en colores, representa lo que es la naturaleza, representa al ser humano en este caso, y sobre todo hasta el día de hoy es una de las obras más importantes, ¿no? La Mona Lisa o la Gioconda. Ahora, si bien es cierto, en el Renacimiento también aparecen lo que son obras de literatura. Una de ellas, famosísima, de William Shakespeare. ¿Nos dan literatura? Sí, sí, sí. Romeo y Julieta. Excel. Romeo y Julieta. ¿Qué nos habla acerca de Romeo y Julieta? ¿De qué se trata esa obra? Se trata de amor imposible. Ya, puede ser, muy bien, excelente. ¿Qué sentimientos detallan en esa obra? El odio entre dos familias. Ya, muy bien, el odio, excelente. ¿Otro tipo de sentimientos? Un amor joven. Excelente, muy bien. Podemos determinar de esa manera. Amor, también podemos determinar lo que es sentimientos de ira, sentimientos de envidia. Y esa obra, según lo que mencionaba Shakespeare, ¿no? ¿Qué pasa en la trama final? ¿Qué sucede? Murió la chica. Se envenenan. Se envenena, muy bien. Es una historia un poco trágica en general, ¿no? Nos habla y nos destaca los sentimientos. Aquí también podemos detallar que el arte destaca en el Renacimiento en base, ¿no? A la exploración de las características o las virtudes que tiene el ser humano, ¿no? Aquí también nos habla de la decoración, ¿sí? De la Capilla Sixtina del Vaticano, ¿sí? La Capilla Sixtina, ¿en dónde se encuentra? En Roma. Ahí para el almuerzo yo En compré pasta y queso. Roma, excelente, muy bien.
De igual manera, ¿no? Se establece que la Capilla Sixtina fue pintada por el mismo Miguel Ángel, sí, que fue otro de los representantes dentro del Renacimiento, dentro del arte, ¿no? Se establece que Miguel Ángel pintó por más de 20 años la Capilla Sixtina y se establece en este caso de que cual Noel ingresó a pintarla y salió, sí, después de los 20 años, salió completamente ciego, ¿sí? Existen otras versiones en las cuales establecen de que él no logró terminarla y obviamente falleció en esta obra, ¿no? Aquí también podemos detallar lo que son representaciones de igual manera, en este caso de Da Vinci, una de ellas no es la Mona Lisa, el otro era el Código Da Vinci. ¿Hemos escuchado tal vez esa obra? Sí. Sí, sí, escuchado. Ya, muy bien. ¿Qué nos habla esa obra? ¿Qué destaca? Habla la historia de Jesús, que Jesús tuvo descendencia. Ya, muy bien, excelente. Nos hablan directamente acerca de algunas características de la vida familiar, en este caso de Jesús, ¿no? Ahora, también nos destacó sobre la imagen del hombre de Vitruvio, que también la conocemos, ¿no? En donde detalla las características, las virtudes que tiene el ser humano en general, ¿no? Muy bien, ahora vamos a revisar. ¿Me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, licenciado. Sí, 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 dice, licenciado. sí. Listo, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá, sí, en la imagen que tenemos aquí, detalla el hombre de Vitruvio. Sí, las características que tiene el hombre. Aquí también podemos hablar que en el Renacimiento detalla, ¿no? Lo que son formatos, por decirlo así, en donde podemos pintar tanto al ser humano con la naturaleza y además la representación religiosa que tenemos acá, ¿no? Ahora, vamos a avanzar. El Renacimiento. Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. Me regalan un segundito. Pregunta, la clase está siendo grabada, ¿verdad? Sí, Sí, licenciado. Excelente, terminado. muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Enrique Eliseo, por favor? Renacimiento. Muchas gracias, licenciado. Buenos días, compañeros. El Buenos Renacimiento. días. El Renacimiento fue un amplio e importante movimiento cultural producido en Europa en el siglo, 15, sería- 17. ya, ya, gracias. En el siglo XV y XVII sirvió de transición entre entre el medievo y la Edad Moderna, trayendo consigo una profunda renovación del pensamiento, a las artes y ciencias. El Renacimiento se caracterizó por el retorno a los raíces grecolatinas clásicas de Occidente, lo cual significa una revolución de sus mitos, sus discursos y su filosofía, luego de siglos de pensamientos dogmáticos, religiones. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí el Renacimiento tomó su fuerza prácticamente entre el siglo XVII, pero sobre todo destaca directamente la renovación del pensamiento, ¿no? Es decir, estaban directamente separándose del apego teológico o el apego religioso, ¿no? Aquí directamente antes del aparecimiento del Renacimiento, del humanismo, la mayoría de los representantes eran religiosos y además de ello, solamente se permitían establecer obras que tuvieran pues la aceptación religiosa, ¿no? Y estableciendo pues que Dios es el garante del universo y no más bien el ser humano, ¿no? Aquí sí cambia ese pensamiento estableciendo como al ser humano el centro del universo y obviamente las obras de arte establecen lo que es las virtudes que tiene el ser humano,
Además de ello, también establecen lo que es un desapego religioso, ¿no? Es decir, ya no directamente estaban apegándose al modelo teológico, sino más bien se apoyaban directamente al ser humano, a sus virtudes y a la belleza que él tenía, ¿no? Una actividad o un parámetro que se estableció fue la decoración y la exploración como tal del cuerpo humano, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos la imagen, ¿sí? De David representando el cuerpo del ser humano. Hablamos directamente de su rostro, su cabello, ¿sí? Y sus atributos, ¿no? Y aquí también tenemos una de las obras representativas conocido como la Mona Lisa. Por ejemplo, cuando ustedes observan a la Mona Lisa, ¿qué sentimiento les transmite? Misterio. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más? La pintura. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más les transmite cuando ustedes observan la Mona Lisa? ¿Qué sentimientos? ¿O no tenemos sentimientos? ¿Qué es la más bella? Misterio. Decían que era la más... Misterio. Es hermosa, hermosa. Ángel. Muy bien, excelente. Vamos. No se olvidará colocar los audios en silencio, por favor. La siguiente diapositiva me ayuda el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Rubén Lorenzo, por favor. El Renacimiento. Por otro lado, los cambios políticos y sociales que trajo esta época fueron de importancia en todo Occidente. El fin del pensamiento religioso medieval y del sistema feudal aristocrático. El surgimiento de la escultura burguesa y el inicio de algo después del capitalismo. Muchos de los grandes artistas y pensadores occidentales o los que rendimos culto hoy en día formaron en su momento parte del Renacimiento y algunas de sus obras constituyen hoy en día iconos de la cultura moderna occidental. De alguna forma, el mundo que hoy conocemos comenzó a construirse con el Renacimiento. Gracias. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, aquí directamente podemos establecer que el Renacimiento tomó conocimientos de filósofos de la antigua Grecia también, ¿no? Por ejemplo, uno de los representantes de esta gran civilización fue Aristóteles, Sócrates, Platón, entre los más representativos, ¿no? Ellos prácticamente atribuían a los fenómenos de la naturaleza como entidades sumamente importantes y sobre todo, pues, se establecían en estudiarlas, ¿no? Por ejemplo, Platón establecía lo que es una teoría conocida como el mundo de las ideas. Entonces, él decía que en este caso nosotros, antes de nacer, venimos de un mundo de las ideas. Por ende, cuando nosotros nacemos, prácticamente todo el conocimiento que nosotros tenemos prácticamente viene de ese mundo y lo compartimos con las demás personas, ¿no? Entonces, él decía, en este caso, de que las cosas existen solamente porque nosotros lo pensamos, ¿no? Entonces, si ustedes están pensando de que tienen una clase de estudios sociales en este momento, es porque yo también estoy pensando lo mismo que ustedes. ¿Sí? Entonces es una lógica prácticamente, ¿no? Que él establecía, ¿sí? Entonces, dentro del siglo XV, del siglo XVII, se tomaron, ¿sí? La conocimiento, las leyes, las normativas, que en este caso los filósofos de la antigua Grecia habían creado, ¿no? Y sobre todo empezaron directamente a la decoración, ¿sí? Empezaron el trabajo directamente lo que es en mármol, en pintura, en escultura, en las obras de arquitectura como tal, ¿no? Y poco a poco el conocimiento se centró en las obras de arte, en las virtudes que tiene el ser humano y no más bien en la representación religiosa, ¿no? Ahora vamos a las características. Las primeras son el retorno de la antigüedad, ¿sí? Aquí directamente enfocada al conocimiento
de la Grecia antigua, sobre todo en este caso en las obras de pintura, de escultura, y también destacando lo que es el crecimiento del cristianismo, ¿no? Acá, como segundo parámetro, es el rechazo al dogmatismo, es decir, el rechazo a la religión y sobre todo establece a la naturaleza como un ente representante en las obras de arte, ¿no? Entonces, tanto el Renacimiento que nosotros conocemos como el humanismo surgieron de la mano, ¿no? Y prácticamente en el humanismo establecía de que el ser humano tiene que ser el eje y el centro del universo y ya no Dios, ¿sí? Y aquí se establecen dos valores fundamentales, uno de ellos conocidos como la fe. ¿Qué es la fe? ¿Nosotros tenemos fe? ¿Sí? ¿No? Sí, tener fe es Sí, tener fe a un en Dios, santito, como hoy en día se lo dice, un ejemplo a la Virgen del Cisne, a la Virgen de Baños, una fe a la de Virgen cada uno que María. llevamos. Ya, Una muy fe bien, creer, excelente. ¿Qué más es la fe? creer en algo. La fe Excelente, es muy bien. Creer en algo. la En ese fe, la caso, fe ¿no? es Como en el Creer dicho en que dice, la fe puedes. mueve montañas, en Ya, el muy dicho. bien. Es la certeza, en ese caso, ¿no? Que existe algún ser superior, ¿no? Si bien es cierto, en el Renacimiento se da este cambio trascendental. La fe por la razón. Ahora, si la fe es la creencia que nosotros tenemos, ¿la razón qué es? ¿Qué es es la razón? entender que la Espiritual. razón es entender que en cierto punto es posible que ese ser no exista. Ya, puede ser, muy bien. ¿Qué más es la razón? ¿Qué más será la razón? Muy bien. Generalmente la Que razón se algo está establece incorrecto. como el cúmulo de conocimientos. Sí, Santo Tomás de Aquino, él decía que nosotros estamos compuestos de estos dos valores, de la fe y de la razón, ¿sí? Que nosotros tenemos conocimiento gracias a la voluntad de Dios. Por ende, el ser humano es compuesto de fe y de razón, ¿sí? Entonces, eran parámetros en donde establecía tanto el conocimiento como la presencia de Dios en general, ¿no? Prácticamente en esta época se da lo que es ese paso, ¿sí? De la fe religiosa al conocimiento. La mayoría, en este caso, de representantes tanto del Renacimiento, del humanismo, eran religiosos, ¿sí? Eran sumamente religiosos. Sin embargo, se apoyaron y se apegaron directamente al conocimiento, ¿no? Muy bien, siguiente característica. Las artes fueron patrocinadas por las altas clases sociales, ya no solo por la iglesia, a través del mecenazgo, que prácticamente era la élite, en este caso, que existía en Roma, ¿no? Ahora, aquí podemos determinar lo que ocurre acerca de la representación, ¿sí? De estas obras de arte. Inicialmente, no solamente lo hacía la población, sino pues la élite, en este caso que tenía Roma como tal, ¿no? Aquí también podemos destacar descubrimientos científicos, aquí aparecen teorías y sobre todo aquí destaca directamente lo que es la razón, el conocimiento de las cosas. Sí, es decir, por qué ocurren las cosas, sino más bien establecer lo que la potestad religiosa mantenía, ¿no? Aquí fue una situación sumamente difícil, ya que las personas que tenían más conocimiento poco a poco se iban desapegando de las virtudes religiosas, ¿no? Anteriormente la religión controlaba todo. Si alguien quería publicar algún libro, si alguien quería decir alguna ley, alguna normativa, en ese caso tenía que ser aceptado por la iglesia. Si no lo era, obviamente, pues en ese caso quedaba totalmente descartada, ¿no? Y a más de ello, en este caso, las personas que publicaban cualquier tipo de información
que no estuviera con la aceptación religiosa, eventualmente eran perseguidos, en algunos casos también eran juzgados, ¿no? Entonces, era una situación sumamente difícil. Sin embargo, con el aparecimiento de estas dos formas sociales, políticas, culturales, tanto del Renacimiento como del humanismo, eventualmente cambiaron este pensamiento, ¿no? Aquí aparecen nuevas leyes, por ejemplo, el modelo geocéntrico, heliocéntrico, y además de ello, mire, la mayoría de las reuniones, en este caso, que tenían, ¿sí? Tanto dentro del Renacimiento como del humanismo, era la élite. Miren, por ejemplo, aquí tenemos personas, ¿sí? Sumamente vestidas bien, sumamente desarrolladas, y además de ello, que prácticamente eran personas que viajaban bastante, ¿no? Y eso obviamente permitió, sí, que el conocimiento de una u otra manera lograra expandirse. Ahora, nos vamos al contexto histórico del Renacimiento. ¿Me ayuda, por favor, el señor Jorge Garrido? Buenos días a todos. Muy buenos días. El contexto histórico del Renacimiento. El Renacimiento tuvo lugar al término de la Edad Media, a partir del siglo XV. Sin embargo, numerosos historiadores fechan sus antecedentes tempranos en los siglos XIII y XIV. Su punto de partida fue una época marcada por el debilitamiento del poder eclesiástico a causa de la reforma protestante y de la caída del Sacro Imperio Romano Germánico. Además, se desarrolló una pronunciada crisis económica que acusaba el fin del modo de producción feudal, lo cual trajo consigo un decaimiento en las artes y las ciencias. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Diez. Entonces, miren, aquí directamente, ¿no? Detallamos lo que es el desarrollo del arte. Y miren, por ejemplo, aquí en la imagen de acá, bueno, está muy pequeñita, ¿no? Pero detalla la imagen, en este caso, del ser humano con la presencia divina de Dios. ¿Sí? Aquí una de las técnicas que, bueno, en este caso también se aplicó o desarrollaron en el arte como tal, es el desnudo. Sí, entonces prácticamente era observar las virtudes del ser humano, su cuerpo, su belleza, y obviamente pues las representaban, en este caso sin ropa, ¿no? Entonces miren, acá directamente tenemos la representación sin ropa, tenemos directamente lo que es la imagen de Dios, el hombre de Vitruvio, ¿sí? Y también nos hablan de algunas etapas, en este caso del Renacimiento, ¿no? El 480 o el Renacimiento temprano, ¿sí? Prácticamente, en este caso, se dio bajo el inicio del siglo XV y sobre todo apareció en la ciudad de Florencia. ¿Florencia en qué país queda? En Italia. Italia. Excelente, muy bien, en Italia, ¿no? Aquí directamente fueron las ciudades, en este caso en Florencia, en donde eventualmente empezaron a crear las diferentes obras de arquitectura, ¿no? El Cinquecento o el Renacimiento pleno. Aquí aparece lo que son representantes como Leonardo, Miguel Ángel, Rafael Asancio, y sobre todo se da un gran desarrollo de la pintura y de la escultura de aquel momento, ¿no? Aquí hablamos también de la siguiente etapa del manierismo o bajo renacimiento. Aquí directamente destaca por la expresión, sí, de las obras de arte. Aquí hablamos de los sentimientos. Aquí hablamos también de la decoración con material precioso, con oro, con plata. Y sobre todo destaca directamente la representación de la vida de la élite de aquel entonces, ¿no? Aquí hablamos también del Seicento o barroco italiano. Sobre todo, destaca directamente lo que es el desarrollo de épocas como la Reforma, de los iconoclastas también. Aquí se da lo que es la revolución científica y además de ello predominan las obras devotas, es decir, la creación de iglesias sumamente grandes, obviamente para establecer lo que es una representación religiosa, ¿no? Si bien es cierto, en este caso, tanto la razón con la fe lograron directamente establecer lo que es un crecimiento continuo. Sin embargo,
cada una de ellas establecieron sus propios parámetros, ¿no? Ahí directamente la población era libre, en este caso, de elegir la religión, era libre directamente de aceptar lo que son el conocimiento, las teorías, las nuevas leyes, y obviamente la iglesia también perdió poder directamente en esta época, ¿no? Aquí también podemos hablar de algunos de los artistas que aparecieron en el Renacimiento. Uno de ellos, Burronati, entre los años 1475 y 1564, Sandro Botticelli, 1445-1510, Rafael Asancio, 1483-1520, Leonardo da Vinci, 1452-1519, Dominic Teopóculos, el Greco, 1541-1614. ¿Sí? Miren, entonces, si bien es cierto, se desapegan directamente del aspecto religioso, pero dentro de sus obras representaban directamente su religión, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos la imagen, en este caso de ángeles, también tenemos la imagen de una iglesia, de ellos también tenemos la representación de la Virgen María en general, ¿no? Ahora también podemos detallar, ¿sí?, algunos de los representantes en literatura, en este caso uno de ellos, ¿no? Dante Alighieri, hablamos de Francesco Petrarca, hablamos también de Giovanni Boccaccio, en este caso que eran representantes de la literatura, ¿no? Y otro de ellos también fue, pues, William Shakespeare, ¿no? Bueno, aquí también tenemos otra representación de la literatura con escritos, en este caso, de otros representantes religiosos, uno de ellos, pues, Martín Lutero, otro representante fue Erasmo de Rotterdam, Nicolás Maquiavelo, también podemos hablar de la comedia que apareció en aquel entonces por representantes como Christopher Marlowe. Aquí también hablamos del representante de una de las novelas más famosas de ellos, en este caso fue Miguel de Cervantes. ¿Cuál fue la obra que dejó Miguel de Cervantes? ¿El Quijote? El Quijote de La Mancha. Muy bien, excelente. Bueno, y también podemos hablar, ¿no?, de Francois Rabelais, de William Shakespeare en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, eran características en donde detallaban los sentimientos del ser humano y sobre todo también detallamos la construcción de iglesias, de templos, de monumentos, ¿no? Cabe resaltar que las obras de arte renacentistas eran sumamente grandes, sumamente estables, ¿no? Ahora, dentro de las obras del Renacimiento destacamos la Capilla Sixtina en 1482 por parte de Miguel Ángel, la Escuela de Atenas 1512, la Gioconda de Rafael Asancio, de Leonardo da Vinci, perdón, el Nacimiento de Venus, Sandro Botticelli, el Caballero de la Mano en el Pecho, el Greco en 1580. En arquitectura, el Palacio de Medici Riccardi en 1444, Villa Capra 1566, Basílica de San Lorenzo, 1418. Cúpula de la Catedral de Santa María de Fiore, 1471. Monasterio de los Jerónimos de Belén, 1514-1544. ¿Sí? Otra de las obras en escultura, David, de Miguel Ángel, La Piedad de Miguel Ángel, Las Cuatro Estaciones de Jean Gougon, literatura, Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam, Ensayo de Michael Montaigne, El Príncipe de Maquiavelo, Hamlet, Otelo de William Shakespeare, Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes, Gargantúa y Pantagruel, sí, Francois Rabelais. Entonces, miren, si bien es cierto, en el Renacimiento tenemos una infinidad de obras, ¿no? Y que obviamente prevalecen hasta el día de hoy y que son sumamente importantes dentro de la construcción del arte, tanto del Renacimiento como del humanismo en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de estas obras, hablando de la Mona Lisa hasta el día de hoy, es una obra, en este caso, que establece el patrimonio de la humanidad, es una obra sumamente importante, sumamente cuidada, sumamente preservada, pero sobre todo detalla directamente el gran paso que se dio desde la fe
a la razón en general, ¿no? Y el Renacimiento prácticamente está plasmado dentro de todo en nuestra sociedad, en columnas, en puentes, en decoraciones, e inclusive directamente está plasmado dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras casitas en general, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? ¿Y hasta ahora se conserva el cuadro de la Mona Lisa original o ya no? El símbolo 10. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, el cuadro de la Mona Lisa la tienen, en este caso, la original, ¿no? Sin embargo, pues algunas otras obras todavía se encuentran desaparecidas, todavía no han sido encontradas, en el caso, digamos, ¿no? De Rafael Asancio, de Miguel Ángel, sí, de Botticelli, ¿sí? Entonces, algunas obras todavía no se encuentran, en este caso, encontradas, ¿no? Pero la de la Gioconda, la Mona Lisa, es la misma hecha por el mismo Leonardo da Vinci, ¿no? Excelente. Bien, chicos, nos vamos a Licenciado, quedar hasta ahí, por favor. Sí, dígame. eso le iba a Sí, una preguntar. pregunta. Por ejemplo, ¿es verdad que la pintura Mona Lisa, la original la tienen en una bóveda especial y solamente una copia la tienen exhibida? Excelente. Bien, en el caso de las obras de arte, lo que son, en este caso, cuando son realizadas por digamos así, ¿no? Leonardo da Vinci. Si bien es cierto, también se especula de que la obra como tal está en una bóveda e inclusive se establece que también se encuentra en el Vaticano y realmente la original que se muestra a la gente no la es, ¿sí? Si bien es cierto, existen parámetros en los cuales se establece que la obra, en este caso que se presenta a la población, es una copia nada más, ¿no? Pero son posturas o opiniones, en este caso, de algunos historiadores. Pero la mayoría de la sociedad, en este caso hablando de Italia, establece de que la original se encuentra directamente plasmada para el público, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, ¿no? Es una duda, ¿sí? Que nosotros también la tenemos, ¿no? Entonces, en su condición, si ustedes tuvieran, digamos, una obra de arte, o por cosas del destino encontráramos una obra de arte de Da Vinci, ¿sí? ¿Ustedes directamente indicarían a la población o la guardarían? No, la verdad. Guardaría. La guardaría. La guardaría. Hay Ya, casos muy bien. que las activistas, hace poco pasaron las noticias de un grupo de activistas, ensuciaron Dañaron. una pintura representando, es decir, le pintaron a la Mona Lisa. Entonces, miren, hay casos y casos, ¿no? Entonces, son obras que obviamente no tienen lo que es una culpa, por decirlo así, ¿no? Que tenemos que cuidarlas y preservarlas. De hecho, la Capilla Sixtina, en este caso, es una de las obras que prácticamente Miguel Ángel obviamente la pintó, la realizó, pero sobre todo destaca de que la parte justamente de arriba, sí, de la Capilla Sixtina, en este caso tiene una antesala. Sí, y esa antesala, en este caso, se establece que también la pintó, pues, Miguel Ángel. Entonces, son parámetros, son versiones que hasta el día de hoy, pues, no han sido comprobadas, en donde eventualmente no podemos catalogar al 100% si son obras originales o simplemente son copias en general, ¿no? Pero, en fin, son obras que se establecen en museos, son obras, en este caso, de que tienen un cuidado, y por ende, sea original o no, pues nosotros también tenemos que cuidarlas, ¿no? Entonces, se mantiene bastante hermetismo si todas las obras que presentan en los museos, especialmente de Italia, sean las originales, o obviamente sean unas copias en general, ¿no? Entonces, algunos historiadores recalcan que todas las obras, en este caso de arte, están directamente en el Vaticano, ¿sí? Y que solamente las copias se encuentran en los museos en el mundo. ¿Sí? Entonces, son versiones, son opiniones, pero que hasta el día de hoy no son comprobadas. ¿Sí? Excelente. Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Su profe ya me ha estado golpeando la puerta. Una Pase pregunta, Lice. buenos días. Dice una Disculpe. pregunta. Mucho. Sí, dígame, por favor, pero la ultimita porque su profe ya está en la puerta. Ya, Dígame. Lice, en el dibujo que nos